buenas tardes amigos de Rema TV que nos ven a través de los canales 427 y 603 de Claro TV y también por Facebook y YouTube nos encuentra como Salud y Vida y como Rema TV. Hoy vamos a hablar acerca de una palabra que desde muy pequeña nos ha costado pronunciar, otorrinolaringología. Y para ello tenemos al doctor Joel David Alemán, quien es otorrinolaringólogo. Doctor, bienvenido. Gracias por acompañarnos a Salud y Vida. Muchas gracias, Iván. Un gusto saludarte y pues, muchas gracias por la invitación y gracias a Rema TV. Gracias, doctor. El placer es nuestro. Bueno, doctor, ya lo decía, pero cuéntenos. Sí. ¿A qué se dedica la otorrinolaringología y el otorrinolaringólogo? Porque de pronto tenemos afecciones en cualquier parte de nuestro cuerpo, pero ¿qué parte de nuestro cuerpo atiende el otorrinolaringólogo? Claro que sí. Bueno, te cuento, la otorrinolaringología es la especialidad que se encarga de las enfermedades del oído, nariz y garganta. ¿Sí? Son aquellos órganos que se encuentran en la cabeza y el cuello, ¿sí? Y también del sistema respiratorio superior. Y también esta especialidad tiene subespecialidades como la otología, la otoneurología, ¿sí? Que estudia enfermedades como el vértigo, el tinnitus, enfermedades como la otitis, ¿sí? Y también enfermedades como la disminución auditiva o la sordera. También tenemos su especialidad como la rinología, que estudia enfermedades de la nariz como la como la rinitis, como enfermedades como la sinusitis, enfermedades del tabique nasal y enfermedades del olfato. Ahí, pues, el otorrinolaringólogo también hacemos cirugías funcionales al momento de tener obstrucciones nasales y también cirugías estéticas nasales. Y dentro de la rama de la otorrinolaringología también trabajamos lo que es la laringe y faringe, al tener problemas de la voz, de la deglución y de la faringe. No solamente eso, sino que la otorrinolaringología también ve lo que es apneas del sueño, alergia, problemas de salivación, problemas orales, ¿sí? De ronquido. Eso es una especialidad bastante central, bastante amplia, ¿sí? Y bastante interdisciplinaria. Entonces también miramos tumores de cabeza y cuello y entonces tenemos interacción con muchas especialidades alrededor, ¿verdad? Doctor, nos ha brindado tanta información en una sola intervención, pero ¿qué le parece derivado a todo eso que usted nos comenta? Y es que usted tiene un amplio recorrido y vamos a mencionar las especialidades que tiene. Él es médico y cirujano, graduado de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Tiene un Master of Science, investigación científica obtenido en la Universidad de San Carlos de Guatemala también, la subespecialidad de otorrinolaringología y cirugía de la cabeza y cuello, otorgada por el Ministerio de Salud de Rusia, Ministerio de Ciencias y Tecnología de Rusia, Universidad Estatal de Investigación de, a ver si lo pronuncio bien, sí, claro. Belgorod, Rusia, correcto. En Rusia también, y pues también tiene un Master of Science en Gestión y Administración Hospitalaria, realizada en la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, y es miembro de las siguientes sociedades: el Colegio Médico de Médicos y Cirujanos de Guatemala, Sociedad de Otorrinolaringología de Rusia, Academia Americana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, Sociedad Americana de Rinología, ya nos lo mencionaba usted también, y pues ha trabajado, tiene sus propias clínicas, las clínicas Alemán, en el Centro Médico de la Zona 10, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de Guatemala, y también docente de investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Mariano Gálvez. Un extenso recorrido. Gracias por acompañarnos dentro de las enfermedades y todas las especialidades y todo lo que ve la otorrinolaringología. Se encuentra el tinnitus, que es el tema que nos atañe hoy, doctor. Coméntenos, ya usted nos platicaba, ¿qué es el tinnitus? Mira, el tinnitus realmente es aquel sonido que el paciente percibe y es un sonido que se percibe ya sea en un oído o en ambos oídos, o el paciente también lo describe que lo percibe a nivel cerebral, pero es un sonido que no se encuentra o que no tiene una causa externa. Entonces el paciente también lo describe que es un sonido como un silbido, un chasquido, un siseo. Y este sonido puede tener diferente intensidad, diferente volumen. Además de esto puede ser fluctuante,
¿sí? Puede ser, cuando me hablo de fluctuante, puede ser intermitente, puede aparecer en diferentes momentos, ¿sí? Y también puede ser perenne. Al momento de hablar de que puede ser perenne, es que puede ser permanente. Claro. Al ser permanente, esto significa que puede ser crónico. Significa que la enfermedad avanzó, claro, y puede estar relacionado ya con pérdida auditiva. Entonces, el tinnitus va relacionado mucho con pérdidas auditivas a nivel mundial. Es una patología, bueno, se considera un síntoma, de hecho, que alrededor de las tasas de prevalencia es de aproximadamente de 10 al 15% a nivel de población mundial. En Estados Unidos se considera que 50 millones de habitantes lo poseen. Este es un sonido bastante intenso, que es cuando es muy intenso la persona llega a tener problemas, no puede dormir, sufre insomnio, de ansiedad, depresión, y llega a ser tan incapacitante que en algún momento estas personas dejan de laborar y entonces no van a su trabajo durante tanto tiempo. Entonces en Europa se dice que llegan a perder aproximadamente hasta 180 millones de horas laborables. Imagínate, sí, la cantidad de dinero que llegan a perder estos lugares tan avanzados, ¿verdad? Claro. Y Estados Unidos gasta aproximadamente alrededor de 2.000 millones de dólares al año tratando de solventar estos problemas. Alrededor de muchas personas veteranos de guerra sufren problemas de tinnitus y entonces estos países industrializados sufren de tinnitus por, obviamente, sufrir exposición al ruido. Eso quiere decir que, bueno, si usted me habla de personas que pertenecieron a la milicia y pues padecen tinnitus, me imagino que por los sonidos tan fuertes, ¿qué puede propiciar el tinnitus, doctor? Bueno, el tinnitus tiene demasiadas causas. Dentro de las causas que vamos a ver es la exposición a ruidos, hablando de los veteranos, ¿verdad? Las claro, explosiones. Las explosiones, entre ellas, pues sufren los militares, sufren una cosa que se llama trauma acústico. Entonces generan una destrucción de las células ciliadas en el oído interno, en la cóclea. Entonces destruyen esas células ciliadas y hacen que en algún momento estas células envíen señales erróneas al sistema nervioso central, claro, y generen este sonido, además de pérdida auditiva. Claro. Doctor, el tema es bastante amplio y pues la gente, por supuesto, ya ahora va a ir detectando algunos de los síntomas. Pero es momento de ir a una pausa y al volver vamos a continuar hablando acerca del tinnitus con el otorrinolaringólogo Joel David Alemán. No se vaya, por favor. Hoy te mostraremos dos ejercicios sencillos para mejorar tu tinnitus o acúfenos. El tinnitus, que se denomina en inglés, es lo mismo como el acúfeno. Pero ¿qué es el tinnitus? Es una percepción de un ruido cuando realmente no hay ningún ruido. El problema no es el ruido así, sino en realidad es un problema del sistema nervioso que conecta con el cerebro.
Hay un nervio principal que conecta el oído interno con la parte del cerebro que se encarga de la audición y del equilibrio. Así que déjame explicarte cómo funciona la técnica. La primera técnica que te voy a mostrar es para estimular este nervio craneal que puede ser responsable de tu tinnitus. Y lo que vamos a hacer es poner los dedos medios encima de los dedos índices y vamos a colocar los dedos por la parte de atrás de nuestra cabeza, aquí en esta zona que se llama el occipucio. Imaginamos que dibujamos una línea de nuestras orejas hacia atrás y ahí, justo en esta zona, vamos a colocar los dedos. Vamos a chasquear y voltear los dedos en esta zona 20 veces para estimular los nervios que mandan información a tu cerebro. Antes de empezar con la técnica es importante evaluar la intensidad de tu tinnitus. 0 significa que no hay tinnitus y 10 significa que tienes mucho tinnitus. Hacemos esta técnica y evaluamos otra vez la intensidad. Volvemos a hacer 20 repeticiones y volvemos a evaluar. Puede ser que tienes que hacer esta técnica hasta 8 veces para sentir una mejoría o incluso para que desaparezca tu tinnitus acúfenos. También recomiendo que lo hagas todos los días. Si sientes ninguna mejoría con esa técnica, entonces sí puede ser que tus tinnitus o tus acúfenos vienen de otra parte. En situaciones de estrés estamos apretando inconscientemente los músculos masticadores de la mandíbula que están en contacto con el oído y que pueden provocar el tinnitus. Lo que podemos hacer entonces es liberar esas tensiones de los masseteros y los músculos temporales poniendo los dedos aquí por la parte detrás de la ceja y hacemos unos trazos hacia abajo, masajeamos entonces este músculo. O podemos pasar un poco hacia abajo, donde tenemos los músculos masseteros y también con las yemas de los dedos masajeamos entonces hacia abajo con una buena presión y quitamos esta tensión que tenemos ahí en esta zona. Si te parecía útil este contenido, danos un me gusta para que YouTube lo recomiende a más personas. Y si quieres recibir más consejos y más trucos cómo mantener una buena salud y una buena postura, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Estamos de vuelta en Salud y Vida. Gracias por continuar con nuestra sintonía y gracias por continuar por esta señal de Claro TV a través de los canales 427 y 603. Nos encuentra también en las redes sociales como Rema TV y como Salud y Vida. Estamos platicando con el otorrinolaringólogo Joel David Alemán y por favor, doctor, tantas cosas, tantos tecnicismos, digámoslo así, pero quizá podemos ver una imagen en pantalla para que nos pueda explicar, por favor, esta imagen. Tenemos oído externo, oído medio, por favor. Sí, claro. Bueno, en esta imagen podemos ver las grandes porciones del oído, ¿verdad? Realmente yo le explico a mi paciente que el oído realmente nos hizo alguien, un científico, realmente nos hizo un relojero suizo. Claro. Sí, lo vemos en nos hizo un relojero suizo y vemos unas porciones grandes y porciones muy pequeñas, realmente que no logramos observar aquí, pero vemos 3 porciones grandes, entre ellas el oído externo, oído medio y oído interno, ¿sí? El oído externo vemos que va desde el pabellón auricular, que lo logramos ver aquí, o en la oreja, el conducto auditivo externo hasta el tímpano, ¿sí? Que es la membrana timpánica o el tambor que nos decían en la escuela, ¿verdad? Sí. El oído medio, que logramos observar aquí, que es la cámara del oído medio, ¿sí? Que está compuesta por los 3 huesecillos que nos mencionaban, martillo, yunque y estribo, ¿sí? Estos son huesecillos articulados. Y la trompa de Eustaquio, que es ese pequeño tubo que desciende hacia nuestra garganta. Y el oído interno, que comprende el caracol o cóclea, que es el centro de la audición, los 3 conductos semicirculares, que son el centro de nuestro equilibrio, y el nervio auditivo coclear, que es el que envía los mensajes tanto de audición y de equilibrio hacia la corteza auditiva o del equilibrio también hacia el cerebro, ¿verdad? Claro. Que es ahí donde se interpreta el mensaje del sonido, del equilibrio, y el cerebro interpreta todos estos mensajes, lo descodifica y obviamente lo entendemos. Claro, como lo estoy escuchando yo en este momento, pero cuéntenos qué partes del oído afecta el tinnitus. ¿Por dónde inicia? Sí, claro, mira, depende.
depende de las causas, ¿sí? Claro. Depende de las causas, el tinnitus afecta a diferentes partes. Principalmente cuando hablábamos de los militares en la exposición de explosiones, afecta a la cóclea, ¿verdad? El caracol, el que vemos enrolladito ahí, por dentro, si lo abrimos, hay pequeñas células que se llaman células ciliadas, que son microvellosidades, son pelitos. En algún momento yo les pongo el ejemplo que son como, ¿sí? Que son como plantaciones de trigo, ¿sí? En algún momento. Entonces estas plantaciones o como vellosidades, si en algún momento, no sé si traemos a la memoria estas plantaciones de trigo, cuando el viento las mece, se mueven de un lado hacia otro. Suavemente. Muy suavemente. Pero si viene una ventisca fuerte, ¿sí? Y si llueve, estas ventiscas en algún momento llegan a fracturar las ramas. Claro. Algunas regresan a su posición normal, pero otras quedan fracturadas. Entonces pasa lo mismo al tener exposición a ruido fuerte y estas microvellosidades se fracturan y no son regenerables. Entonces, claro, ya empieza ahí se pierde de sordera, entonces. Pérdida auditiva y tinnitus. Entonces eso se llama, es una exposición a ruido, es un trauma acústico. Bueno, eso es derivado de motivaciones externas, doctor, que puede llegar a ocasionar eso en nuestro oído. Es decir, va hasta lo más interno de nuestro oído. Hasta lo más interno. Si quieres te hablo de las causas. Sí, por favor. Por ejemplo, dentro de las causas, el tinnitus es multicausal. Claro. ¿Sí? Entre las causas principales, como dentro del multicausal, pueden ser varias causas. Multicausal, te voy a hablar de las principales, porque muchas enfermedades, te dije que no es una enfermedad, sino es un síntoma, claro. Es una sensación que puede sentir un paciente. Puede ser por ejemplo, lo más simple que llega al otorrino, cerumen trabado en el conducto auditivo al momento de ver en el conducto, en el oído externo, compactado en el conducto, topando el tímpano, ¿sí? Entonces simplemente es fácil de detectar. La otra causa es el envejecimiento, ¿sí? El paciente al pasar los 40 años, 50, 60 años, vemos normalmente más en varones presbiacusia, ¿sí? Edad relacionado con pérdida auditiva, es una de las causas, la pérdida auditiva con la edad. Es otra de las causas, dañada en la cóclea del caracol, ¿verdad? Exposición a ruido. Mencionábamos las personas que trabajan en industria, en minería, militares, claro. Personas que trabajan en sonido. Están expuestos a sonidos bastante demasiado fuertes. Personas que van a discotecas, vamos a la iglesia y estamos expuestos a sonidos demasiado fuertes. De hecho, yo recomiendo siempre cargar taponcitos protectores si vamos a la iglesia o a algún lugar y no exponernos. Personas que trabajan en call centers o chicos que escuchan música. Yo no recomiendo escuchar música con audífonos. Eso le iba a preguntar. Yo suelo usar mucho esos, se llaman AirPods. Ajá. Y me imagino que son muy dañinos porque de hecho no es que estén externos, sino ya van dentro del oído. Ya, sí, recordemos que el oído no está hecho para eso. Entonces, por arriba de 90 decibeles produce un daño, un trauma acústico. Entonces, no es recomendable. Claro, y ya lo que te comenté con respecto al daño de células ciliadas, ¿verdad? Otra de las causas son de enfermedades degenerativas como la diabetes, la hipertensión, ¿verdad? Si estas están descontroladas, llegan a dañar el nervio auditivo y también claro. Producen tinnitus. Y, bueno, multicausal, entre ellas enfermedades como otitis, enfermedades del oído medio, como pueden ser los huesecitos, son articulados, te comenté, ¿verdad? Otosclerosis. Claro. También vemos enfermedades como lo pueden ser enfermedades de la hipertensión, a veces nos dan tinnitus pulsátiles, ¿sí? Enfermedades como shunts arteriovenosos, estos generan también enfermedades o tinnitus pulsátiles. Claro. Y fármacos que pueden generar destrucción del oído, como antiinflamatorios, fármacos que dan en las quimioterapias, que destruyen el oído. Imagínese, doctor, cuántas causas y se dice una sola palabra, pero es impresionante. Son pocas las que te estoy mencionando, pero hay múltiples. Claro, doctor. Bien, pues hay mucho de qué hablar acerca del tinnitus. Ya nos comentaba usted de las múltiples, que es multicausal entonces, y que también puede propiciarlo uno mismo al momento de practicar esos hábitos. Correcto.
Correcto. Claro. Bueno, doctor, pues, ¿qué le parece? Tenemos que ir a una pausa, pero al volver vamos a seguir tratando este tema tan interesante porque pues, ya nos explicaba usted la gráfica, en dónde puede radicar esa enfermedad o pues dónde puede ir a parar. En este caso, en lo más interno de nuestro oído. Pero es momento de ir a una pausa. Por favor, no se vaya y no olvide, por favor, si usted no le ha dado a la notificación de YouTube, le ha dado clic a esa campanita para que le lleguen nuestros episodios. Recuerda, si este programa es de bendición, usted también lo puede compartir y pues no se pierda lo que sigue a continuación con el otorrinolaringólogo Joel David Alemán. Volvemos. Estamos de vuelta en Salud y Vida y estamos hablando del tinnitus con el otorrinolaringólogo Joel David Alemán. Doctor, antes de ir a la pausa hablábamos de que el tinnitus es una enfermedad multicausal, pero hablemos un poco de si existen diferentes tipos de tinnitus y cuáles son. Claro, tenemos considerado el tinnitus en dos tipos de tinnitus, ¿sí? Hay diferentes clasificaciones, pero entre ellas tenemos clasificado el tinnitus como el tinnitus subjetivo, ¿sí? Una de las clasificaciones de este tinnitus subjetivo es aquel tinnitus en el cual pues, el paciente lo percibe únicamente él, ¿sí? Claro. Entonces, Pero no hay algo médico que determine que de verdad lo tiene, doctor. No, realmente este es un tinnitus en el cual es una de las... el 95% de los pacientes lo presenta, ¿sí? Wow. Entre ellos el daño en la cóclea, ¿verdad? En las microbiosidades, ¿sí? Normalmente va asociado a daño en el oído interno. Entonces, únicamente el paciente lo presenta. Y esto se considera un tinnitus o un sonido fantasma, porque realmente no hay una causa aparente. Entonces, por lo cual se menciona como un tinnitus subjetivo, el 95% de los pacientes. Y el segundo tipo es el tinnitus objetivo. Entre ellos, pues, se les considera también como pseudotinnitus. Entonces, este pseudotinnitus o el tipo 2 es, en algún momento lo percibe el paciente y lo percibe el tratante. Entonces, ¿cómo lo percibimos nosotros? Colocamos un estetoscopio y llegamos a detectarlo. En algún momento te comenté que lo sentimos pulsaciones. Entonces, normalmente se deben a enfermedades vasculares. Entonces, entre ellas tenemos pacientes con hipertensión, pacientes con enfermedades o malformaciones arteriovenosas o glóbulos timpánicos. Hay una enfermedad que se llama glóbulos timpánicos, que en algún momento son pulsátiles. Claro. Entonces, más o menos este tipo. Y tenemos otro tipo de clasificación que es por duración. Entonces, las clasificamos como agudas, que la duración es menos de 3 meses, y también crónicas, que superan los 6 meses de duración. Por lo cual mi recomendación siempre es que el paciente acuda cuando tiene menos de 3 meses del cual se inicie la sintomatología, para que nosotros como otorrinos podamos hacer algo y claro, que esto se pueda quitar, porque de lo contrario es mucho más difícil controlar. O sea, demasiado tarde y puede llegar hasta la pérdida auditiva, ¿no? Puede llegar a la pérdida auditiva o difícil controlarlos. Entonces muchas veces el tinnitus queda de forma perenne, como mencionábamos en un inicio, ¿verdad? Y se vuelve tormentoso, doctor. Se vuelve completamente tormentoso. Entonces, como mencionábamos, causa depresión y causa ansiedad, insomnio, porque el paciente, fíjate, son muy específicos. A veces al momento de comunicarlo dicen, fíjese, doctor, que lo siento cuando me quedo en silencio o cuando me acuesto por las noches y ¡pic! Ahí es donde lo siento, porque el ruido ambiente disminuye, claro, y es cuando es perceptible. Claro. Doctor, sí. ¿Qué factores de riesgo, ya platicábamos, aumentan la probabilidad de desarrollar esta enfermedad? Bueno, como te mencioné, multifactorial, ¿sí? Al ser multifactorial va asociado a otro tipo de enfermedades como diabetes mellitus, hipertensión, enfermedades enfermedades neurológicas, ¿sí? Entre ellas enfermedades pueden ser algún tumor cerebral,
pueden ser enfermedades vasculares cerebrales también, ¿sí? Que en algún momento cuando llegan a consulta de otorrino las desconocemos, pero tenemos que estudiarlas. O muchas veces son referidas ya por algún médico y ya se conocen y ya las vamos ubicando. Entonces pueden ser de causa central o de causa periférica, ya vamos a platicar un poquito de eso, pero también exposición a ruidos permanentes, ¿sí? Claro. Y infecciones de oído, ¿sí? Y también a fármacos. No tratadas o maltratadas. Maltratadas, de oído, ¿no? Fármacos, ¿verdad? Y a otro tipo de enfermedades que habíamos mencionado anteriormente. Claro, doctor. ¿Y qué pruebas se realizan para determinar que una persona puede tener los diferentes tipos de tinnitus que usted nos menciona? Bueno, como cuando llegan los pacientes, llegan de diferente forma. A veces llegan referidos por médicos generales o internistas que ya han sido normalmente el paciente estudiado por varios especialistas, ¿verdad? Y entonces esta patología no solo la trata el otorrino, sino que tiene que ser tratada por varios especialistas, ¿sí? Entre ellos, aún así, los dentistas, porque a veces tienen problemas de articulación temporomandibular, que también, o piezas dentales que también pueden generarnos el tinnitus. Entonces tenemos que hacer una historia clínica detallada, ¿sí? Si el paciente llega directamente con nosotros, detallada, analizar todo, claro. Y mandar a hacer laboratorios, si es diabético, hipertenso, tomar la presión y mandar a hacer todo el esquema de laboratorios. Ya se vuelve un enfoque multidisciplinario. Entonces, multidisciplinario, doctor. Totalmente. Posteriormente a eso, hacer una otoscopía, analizar su oído, revisar su oído, ver si no tiene una infección, analizar si no hay un tapón auditivo ahí impactado, ¿verdad? Limpiarlo si no es así. Posteriormente hacemos estudios auditivos, entre ellos audiometrías, logoaudiometrías para evaluar su agudeza auditiva, ¿verdad? Hacemos timpanometrías o impedanciometrías para evaluar las presiones auditivas dentro del oído medio. Claro. Hacemos varios estudios auditivos y también estudios de imagen para ver si no hay tumores a nivel del oído, a nivel de resonancias magnéticas cerebrales, para descartar que no hayan problemas vasculares y de otro tipo. Claro, ya de gran magnitud en este caso para una persona, ¿no? Por supuesto. Doctor, perdone, ¿qué tipo de terapias alternativas pueden existir o complementarias para tratar esta enfermedad? Ok, te comento. Mira, no hay, dentro de las terapias, en general usamos diferentes tipos de fármacos, ¿verdad? Pero alternativas utilizamos, en algún momento, si llegara a sufrir disminución auditiva, hay que colocarle sí o sí su auxiliar auditivo. Claro. Si hay tinnitus, hay aparatos auditivos que hay que colocarle. De hecho, ya la tecnología ha avanzado tanto que tienen supresor de tinnitus, y también hay terapias de rehabilitación de tinnitus. Entonces ya entra psicología a ayudarnos con eso también, con terapia conductivo-conductual, que nos ayuda mucho con el paciente, ¿verdad? Según la Academia Americana de Otorrinolaringología, nos recomienda también el mindfulness, nos recomienda el yoga para poder también ayudarnos con la depresión, el insomnio, el estrés, que son gatillantes para que el volumen incremente, ¿verdad? O si hemos calmado el tinnitus, vuelva a surgir en el futuro. Entonces los volvemos a mandar a psicología o a hacer yogas, ¿verdad? Entre las terapias usamos ginkgo biloba en algún momento, que el paciente refiere mejoría con ginkgo biloba entre las alternativas, claro. Pero también tenemos fármacos, dependiendo de la causa, para ir aliviando esta sintomatología. Claro, doctor. Esto quiere decir que puede en algún momento esto llegar a ser muy persistente, y si no resulta pues, aliviado con este tipo de terapias que usted menciona, ¿qué otro tipo de intervención se hace con estos pacientes? Bueno, como te mencionaba, primero diagnosticar la causa. Dependiendo de la causa, pues podemos dar fármacos, ¿verdad? Entre ellos múltiples fármacos, benzodiazepinas, betristina, usamos antidepresivos, bueno, utilizamos también ruidos rosas o sonidos rosas, sonidos blancos. Estos sonidos suenan muy similar a cuando la televisión viejita se iba a la señal y suena... La señal, claro. ¿Sí? Entonces estos sonidos producen, hay que subirles un poquito más del volumen del tinnitus para producir relajación, y el paciente se concentra más. Eso se llama terapia de enmascaramiento. Claro. Entonces enmascaramos un sonido con otro para que el paciente y la mente se distraiga
y vaya disminuyendo el tinnitus, ¿verdad? Esa es la terapia de rehabilitación de tinnitus. Claro, claro, doctor. Bien, ¿qué nos recomienda usted también para medidas preventivas? Para que las personas, le comento esto porque comúnmente, y lo he visto mucho lamentablemente en mi familia, que mi papá acude a la farmacia, es un ejemplo, y aplica glicerina o limpia con hisopo sus oídos. ¿Es contraproducente esta situación para nuestros oídos? Claro, mira, dentro de los factores de riesgo que mencionamos, lo poco preventivo que se puede realizar es, 1, control de hipertensión, control de la diabetes, ¿sí?, que mencionamos como factor de riesgo. 2, menos exposición a ruido, cuidar nuestros oídos, nuestra audición desde que somos pequeños a si somos trabajadores, cuidar nuestros oídos. 3, el hecho de que me mencionas, el meternos cosas a nuestros oídos, es mejor asistir a un especialista otorrinolaringólogo a que limpie nuestros oídos y que sea él el que nos prescriba glicerina o que sea él el que limpie, ya que tenemos nosotros los dispositivos adecuados para poder realizar este tipo de manejo del oído, y no seamos nosotros, porque podemos lesionar el tímpano, lesionar nuestro conducto auditivo externo y generar una perforación, generar pues muchos estragos en nuestro oído, ¿verdad? Y además de esto, el ir al médico, que sea él el que nos recete los medicamentos, porque el tomar medicamentos sin receta de forma extensa podría generar un daño en nuestro oído también. Totalmente, doctor. Sí, es que le digo porque estas prácticas suelen verse mucho en los hogares, ¿no? Sí. De pronto, como usted dice, yo he visto a gente que incluso se mete llaves o lapiceros al oído. Ganchos. Y pues imagínese usted, o sea, eso puede ocasionar un daño muy grave en el oído. Por supuesto, sí. Hay que tener mucho cuidado y al tener los inicios del síntoma, acudir con el especialista y no esperar mucho tiempo. Doctor Alemán, ha sido un placer tenerlo acá con nosotros, y pues por último, las últimas recomendaciones que usted nos brindaría para que las personas que tengan esos síntomas puedan acudir lo más pronto posible al otorrino. Sí, exacto. Mi recomendación es siempre al inicio de los síntomas acudir con otorrinolaringólogo, hacer su evaluación. Estos síntomas van asociados muchas veces con dolor de cabeza, con vértigos, el zumbido mismo, ¿verdad?, con ansiedad, con depresión. Entonces, si no ha acudido con el otorrino, por favor acuda con nosotros, y si los síntomas tienen pues, menos de 3 meses, los esperamos, y si tienen más de 6 meses, de igual manera estamos ahí para servirles. Doctor Alemán, ha sido un placer tenerlo con nosotros en este Salud y Vida. Y a usted también ha sido un gusto tenerlo a través de nuestras pantallas. Recuerde, todos los lunes a las 5 de la tarde nos puede sintonizar y ver. Que la pase bien y hasta el próximo Salud y Vida.